Noches, estimados participantes de la quinta edición del curso virtual Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura natural en América Latina. Quiero comentarles que este curso fue desarrollado por Ecodecisión Forest Trends y apoyado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, ADERASA. Además, cuenta con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Fundación Tinker y la Fundación Batten. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora general del curso y estoy a su disposición para guiarles en este proceso de aprendizaje, de interacción con la plataforma y de interlocución con los docentes. Como les he contado en otras ocasiones, tenemos el privilegio de contar con profesionales de amplia experiencia en conservación, en gestión integral del agua, en finanzas ambientales, en leyes, en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y otros temas más. Antes de comenzar este webinar, que es nuestro cuarto webinar en el curso, quiero dar la bienvenida a 6 participantes nuevos que vienen de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Parece que hubo ahí una demora en la respuesta a la convocatoria, entonces hemos tenido el gusto de aceptar a estas 6 personas que se han unido esta semana. Bienvenidos, bienvenidas. No duden en escribirnos con sus preguntas. Y quiero contarles que esta noche nos acompaña Junior Hill. Él es especialista en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú y trabaja conjuntamente con Luis Acosta en la misma institución. Quisiera comentarles sobre la operación de la plataforma, ¿no? Recuerden ustedes que para operar la plataforma, ustedes tienen un menú que se encuentra a la derecha en sus pantallas y que pueden enviar sus dudas, comentarios o si experimentan algún problema con su audio, con su monitor, nos pueden enviar a través del menú de preguntas. Nosotros como equipo de moderación vamos a apoyarles en su experiencia en el webinar de esta noche. También les sugerimos que para optimizar el sonido, utilicen unos audífonos, de preferencia conectados directamente a su equipo para que puedan ser buena la calidad del audio. También para evitar problemas de congestión con el ancho de banda, les pedimos que cierren otras ventanas que pueden ocupar ancho de banda, ¿no? Y también quisiéramos recordarles que nosotros enviaremos el enlace a la presentación realizada el día de hoy, tanto en el mail que sale de la misma plataforma, cuanto en la plataforma del curso, ¿no? Del aula virtual del curso. Creo que es importante aclarar que este curso realmente es un curso regional que también tiene otras instituciones que han estado apoyando tanto el desarrollo conceptual como con la participación de instructores, ¿no? Entonces quiero comentarles que tenemos el apoyo de SUNAS. Hoy día está con nosotros Junior Hill, como ya ustedes saben, y también está en el próximo módulo estará con nosotros personal del Fondo de Agua de Quito, que es un gran ejemplo de un mecanismo que funciona para la implementación de infraestructura natural. Antes de darle la bienvenida a Junior, quisiera pedirle a mi colega Marta Echavarría, nuestra instructora, una de nuestras instructoras del primer módulo, que realice unas puntualizaciones sobre la tarea del módulo 1. Adelante, Marta, bienvenida. Bueno, buenas noches con todos. Qué bueno estar aquí y qué bueno tener la asistencia cada día de más participantes para generar esta disciplina de conversar todos los días martes. Son claves estos webinars para puntualizar aspectos que estamos leyendo en las lecturas como también en la evaluación.
Yo quería resaltar para aquellos que han trabajado en la tarea 1 o que están prestos a hacerlos, les hemos dado más tiempo por las dificultades que mencionó Tamara, ha habido para varios participantes, de que reflexionen al escuchar a Junior el día de hoy en lo que queremos entender en cuanto a la vinculación en las cuencas de lo que son los patrones de uso del suelo y las posibles medidas de infraestructura natural que pueden desarrollarse para afrontar esos problemas, ¿no? Vamos a hablar sobre la vinculación de los servicios ecosistémicos, los que se quieren abordar a través de ciertas medidas, y es muy importante entender cómo los patrones de uso del suelo que discutimos en el módulo 1 pueden afectar, pueden convertirse en amenazas a los ecosistemas y por ende las medidas de intervención deben de responder a esas amenazas. Y claro, el monitoreo hidrológico es como el vínculo que nos garantiza que podamos medir y monitorear nuestras intervenciones para poder responder a esa problemática. Sin más, quería reiterarle la bienvenida a Junior para que entremos en detalles de lo que son las herramientas que se están utilizando para análisis hidrológico en SUNAS. Muchas gracias, Marta, gracias, Tamara. Buenas noches con todos. Como mencionó Marta, la idea un poco de la presentación del día de hoy es acogiendo lo que Luis Acosta les presentó la semana pasada como una introducción a todo el tema de análisis hidrológico, como desde SUNAS, en la experiencia aquí en Perú, hemos recogido toda esa experiencia hidrológica, todo el conocimiento, y lo hemos comenzado a aplicar con diversas herramientas. Herramientas como el DHR, que nos ayudan un poco a conocer la cuenca. Esto luego cómo se lleva a los planes de intervención, que es un poco las actividades propiamente dichas dentro de los mecanismos. Y por último, cómo nosotros podemos saber o podríamos conocer cuál es el impacto que puedan tener estas intervenciones, principalmente en los servicios ecosistémicos que nosotros estamos identificando. Entonces, para comenzar con la presentación, haciendo recordando un poco la semana pasada qué es los temas que se vieron, se pudo ver que anteriormente los servicios de saneamiento veían toda la cadena productiva desde la captación hasta las redes de distribución, ¿no? Cada paso es más o menos ya conocido por cada uno de ustedes y que ahora, en base a las nuevas funciones, las nuevas visiones que se puedan tener, ya se incluye en esta cadena productiva la parte del conocimiento de la fuente de agua, ¿no? Es decir, que nosotros aquí en Perú ya estamos viendo un componente muy importante y con el que inicia todo a la fuente de agua. Pero ¿cómo nosotros podemos saber o hacer el diagnóstico de cómo se encuentra esta fuente de agua, ¿no? Y es así un poco que a partir de la experiencia que se pudo tener en Condesan, se creó una herramienta que le llamamos el diagnóstico hídrico rápido, o el DHR, ¿no? Entonces, esta herramienta, la idea es un poco que nos ayude a conocer cómo está nuestro ecosistema, cómo está nuestra cuenca, qué tipos de actividades se realizan dentro de este ecosistema, cuáles son las intervenciones que se puedan estar dando y cómo monitorearlo, cómo conocerlo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta herramienta fue creada un poco con la idea de conocer a la cuenca en base a una salida de campo, en base al reconocimiento en campo de la cuenca, una herramienta que no nos demore demasiado tiempo, porque como todos nosotros sabemos, los diagnósticos hidrológicos en la mayoría de casos demandan bastante tiempo, demandan de mucha información, nos ayudan a conocer, claro, la cuenca, pero muchas veces en los casos que nosotros veíamos, estos demandaban tanta inversión y tanto tiempo que ya cuando teníamos el resultado, ya había cambiado incluso el proceso, las necesidades o los objetivos que los cuales se habían planteado. Y por ende, el mismo hecho de que demande tanto tiempo y tanto costo, también eran muy difíciles de hacer, no todas las regiones lo tenían. Entonces, esto para nosotros
hacía que se dificulte el trabajo dentro de las instituciones, principalmente en este caso, por ejemplo, de SUNAS, donde se quería comenzar a ver el tema de los mecanismos, pero si no sabíamos cómo estaba nuestra cuenca, y esto nos demandaba demasiado tiempo, entonces no se podría ver ahí un enlace entre ambas cosas. Bueno, entonces, en base a eso, en Condesan se creó esta herramienta, que como decíamos, el diagnóstico hídrico rápido, para poder tener, si no es un diagnóstico detallado, con datos exactos, es más bien una mirada de la cuenca, de cómo se encuentra en ese momento, cómo están los procesos hidrológicos, a partir de un recorrido en campo. Y es así que por eso podemos ver aquí un poco cómo es la fase, ¿no? Siempre se juntan mediante una reunión de arranque a todos los interesados, a todos los que llegan a la cuenca, se hace una recopilación de información secundaria de la que ya existe, se hace el procesamiento de esa información, luego de eso, en base a eso, se programa un recorrido en campo, identificando los sitios principales que se quiera conocer o se debe conocer, se analiza esa información, se elabora un informe, el cual es presentado otra vez a las entidades interesadas con las que tuvo la primera reunión de arranque para ver si es que se está yendo en un mismo horizonte, si los datos y la visión es correcta, porque al final de cuentas ellos normalmente son los que conocen bien el campo. Y por último se entrega un informe final. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el diagnóstico hidrológico rápido o hídrico rápido? Nosotros, en el caso de las EPS, como les mencionaba, tenemos una captación. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar un poco nuestra área de trabajo, que para nosotros es la delimitación de la cuenca de aporte. Le llamamos cuenca de aporte porque justamente es esa cuenca que va a aportar el agua hacia la captación de la EPS. En algunos casos son cuencas pequeñas, cuencas medianas o cuencas gigantes, va a depender del tipo de configuración territorial que tengamos, pero la idea es que se pueda delimitar toda la zona de interés para la captación de la EPS. Y dentro de esa cuenca de aporte, aún así hay que identificar los ecosistemas que proveen el servicio ecosistémico hidrológico, dentro de una zona de recarga hídrica. Normalmente esto se debería hacer con estudios, análisis, para ser más detallado, pero como mencionaba, esto demanda demasiado tiempo y demanda demasiada inversión. Entonces lo que nosotros hacemos es en base a la experiencia de los especialistas, se pueden ir identificando sitios donde efectivamente es notorio que existe una zona de recarga hídrica donde tiene mayor influencia hacia la captación de la EPS, ¿no? Y mucho de esto va a depender del tipo de servicio ecosistémico que nosotros identificamos. En la semana anterior ya habían visto con Luis Acosta cuáles son los servicios ecosistémicos hídricos que nosotros realizamos y cómo estos se comportan dentro de la cuenca. Entonces no voy a ahondar a más detalle. El otro punto importante de esto es que una vez identificado ya nuestra zona de trabajo y cuáles son los servicios que nos puedan brindar, vemos cómo está el estado de conservación de esa cuenca. Qué tipo de uso se le da a la tierra, qué tipo de actividad se da dentro de esa cuenca, ¿no? Lo que ahora estamos haciendo es mediante imágenes satelitales, podemos ver en diferentes años cómo ha ido cambiando o cómo ha ido cambiando el uso de la tierra en estos diferentes años, ¿no? Entonces, una vez que ya conocemos el estado de conservación de la cuenca, definimos el objetivo de conservación. Es decir, qué es lo que vamos a trabajar dentro de esa cuenca, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vemos que el cambio de uso ha sido principalmente de deforestación a agricultura, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de conservación? Si nosotros vamos a comenzar a tal vez cercar esa zona o cambiar o ayudar a la gente para que deje de deforestar, ¿no? Y mejore la actividad económica que ellos tenían y comiencen a tener una zona más conservada. Y luego de eso ya se priorizan las acciones, se identifican los indicadores y cuál es el diseño de monitoreo que se podría tener. Más o menos, ese es un poco el proceso que nosotros vamos dando dentro del análisis del diagnóstico hídrico rápido, ¿no? Como una herramienta que les mencionaba dentro de SUNAS. Entonces, a modo de resumen, la idea un poco es que nosotros tengamos ya una delimitación de la cuenca, conocemos cuáles son los usos de la cuenca, como les decía, esta por ejemplo es una imagen del 2000, para el 2016 vemos que hay un cambio fuerte, sobre todo en la parte de
bosque a cultivos agrícolas, ¿no? Y eso se puede ver un poco en las estadísticas y en los cambios de hectáreas. Entonces nosotros ahí vemos que el principal cambio que se le está dando es justamente por el cambio de actividad, ¿no? De lo agrícola, de lo que había en bosques naturales, lo están pasando a cultivos agrícolas. Este mapa, por ejemplo, es de la zona de Jaén, en la selva del norte del Perú, donde efectivamente para cultivar café, la mayoría comienza a talar los bosques, ¿no? Entonces va cayendo en ese proceso. Entonces nosotros, una vez que ya identificamos esa zona de conservación, en base a eso también identificamos los servicios ecosistémicos prioritarios que tienen que ver principalmente con los servicios de saneamiento. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, el control de sedimentos es el más fuerte o el que tiene mayor prioridad, luego regulación hídrica y luego la calidad del agua. Entonces eso lo tenemos que relacionar a cómo esto podría afectar a los servicios de saneamiento, principalmente a la empresa de agua potable, ¿no? Entonces, nosotros a veces hemos visto en campo que, por ejemplo, tienen problemas de continuidad, cobertura, recortes. Esto posiblemente se puede deber que existe bajo caudal en la temporada seca, lo cual significaría que hay una baja regulación hídrica. Puede ser que sí tenga caudal todo el año, o puede ser que exista descarga de contaminantes, por lo tanto la calidad del agua es mala. Existan desastres naturales por alta erosión o por un control de sedimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos servicios ecosistémicos van a generar algún tipo de efectos sobre los servicios, sobre el servicio de saneamiento y específicamente sobre la EPS. Entonces, lo que nosotros buscamos en este diagnóstico es relacionar la parte del estado de la cuenca con cómo esto podría afectar o mejorar el servicio de saneamiento dependiendo de la cuenca. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Cusco. En el caso de Cusco, ellos tienen una cuenca, su principal fuente de agua ahora es la laguna de Piuray, la cual se encuentra en la parte baja a la izquierda. Ellos han identificado 9 cuencas como zonas de recarga, como zonas de interés para la EPS, y ahorita están viendo el tema de intervenciones dentro de cada cuenca. Entonces podemos ver el caso de Chinchac, donde se ha hecho ya un trabajo, por ejemplo, de zanjas de infiltración para comenzar a infiltrar el agua en esa zona y comenzar a recargar el acuífero de esa zona, ¿no? Entonces, así como esto, estas son ya intervenciones que se están dando dentro de la cuenca. Lo que busca el diagnóstico es justamente identificar esas intervenciones, no solo las zanjas de infiltración como una intervención de recarga, sino también las diversas intervenciones que se puedan dar, buenas o malas, dentro de la cuenca, ¿no? En el caso del Perú hay muchas cuencas que han sido intervenidas por el PRONAMACH, donde principalmente se han comenzado a hacer la siembra de pinos, y las zanjas de infiltración y la siembra con eucaliptos, que es lo que mayormente predomina como intervención en esta zona, y que lo venden como intervenciones naturales que van a ayudar a recargar el acuífero o recargar la zona hídrica de importancia, ¿no? Entonces, ya Luis les explicó la semana más o menos cuáles son los impactos de hacer esas intervenciones, ¿no? Si realmente tiene un impacto positivo o un impacto negativo, y cuáles son las características que se deben interpretar en el terreno para poder ver si es que se va a realizar o no. Entonces, en el diagnóstico lo que nosotros vemos es justamente estas intervenciones y cómo luego las vamos a atacar. Entonces, para ya como siguiente paso, el diagnóstico nos va a dar un resultado del estado actual de la cuenca, cómo se encuentran los servicios ecosistémicos dentro de esa cuenca, cuáles son los prioritarios, cómo eso podría afectar o mejorar los servicios de saneamiento, y por último, qué intervenciones se están realizando en la cuenca y qué intervenciones se podrían hacer dentro de la cuenca como diagnóstico. El siguiente paso que estamos haciendo como SUNAS es un poco ya la identificación y caracterización de los contribuyentes. Entonces, nosotros en el diagnóstico, en el DHR, ya vamos a saber un poco cómo están las cuencas, qué intervenciones, y también saber con qué tipo de contribuyentes, que es la población que va a estar dentro de nuestra cuenca de aporte, se pueda trabajar. Entonces se identifican estos contribuyentes y luego se hace una caracterización para poder conocer
cuántas familias forman parte de los contribuyentes, cuáles son sus principales actividades económicas, cuáles de estas actividades están afectando el área de interés. Se hace un análisis de costo-oportunidad para ver qué es lo que necesitan ellos, ¿no? Qué se les puede dar. Se ve si es que existe o no una institucionalidad, cómo se encuentran los derechos de propiedad. Muchas veces estas cuencas, sobre todo en la parte andina, son propiedad de las comunidades y estas son cedidas a los comuneros, pero aún así sigue siendo propiedad de la comunidad, pero los comuneros ya la vienen ocupando hace muchos años atrás. Entonces hay que ver también todo ese tema para luego poder tomar las decisiones, ¿no? Para ver si es que se tiene que trabajar directamente con la persona, se tiene que trabajar con la comunidad en conjunto. De hecho, el trabajo que se hace es inicialmente con la comunidad, que es un poco la que conoce más el territorio, y luego ya se van identificando estas personas o estas familias de interés, y luego ya se va viendo quiénes tienen mayor interés en poder convertirse en contribuyente y cómo se podría realizar este trabajo. Entonces, esto sería el segundo paso. Primero conocemos las cuencas, luego conocemos quiénes están ahí. Y para algún tercer paso ya comenzar a planificar cómo se van a realizar las intervenciones dentro de estas zonas de interés, ¿no? Entonces, actualmente ya se hizo una directiva, la cual está ahorita en proceso de cambio, pero básicamente lo que busca estos planes de intervenciones es que a partir del DHR y la identificación y caracterización de contribuyentes, esto se plasma en un documento donde se pueda conocer cuáles son las intervenciones que se van a realizar y que van a tener un efecto positivo hacia la empresa de agua potable en este caso. Entonces, para realizar eso, nosotros lo que hacemos son los siguientes pasos. Primero se identifican algunos datos generales de la zona donde se van a hacer los planes de intervenciones. Se ubica el área de proyecto. Se hace una propuesta de modalidad de ejecución. Dentro de SUNAS tenemos 3 modalidades de ejecución: por contrato, por proyectos de inversión pública y por una entidad especializada en ese tipo de labores. Actualmente son los proyectos de inversión pública han sido los que más han sido usados, y ya se tienen algunos casos donde se están haciendo contratos directamente con las comunidades. Entonces, se identifica cuál sería la modalidad de ejecución que tendría mejor posibilidad dentro de esta zona, para luego identificar cuánto es el costo real, se hace un presupuesto de este proyecto. Se identifica el cronograma de actividades y se hace un costo de operación y mantenimiento, los cuales deberían ser cubiertos todos por estos fondos mecánicos. Para el caso de nosotros, como los estudios tarifarios varían o se reevalúan cada 5 años, el cronograma de actividades que se plantean dentro de estos planes de intervenciones también tienen ese mismo horizonte, ¿no? Se hacen un planteamiento para cada 5 años y las EPS deberían actualizarlo cada 5 años. Luego de eso, dentro de este plan de intervenciones existen cuatro componentes principales, ¿no? Y estos componentes a su vez se deben de dividir en actividades. Esto va a depender mucho de lo que se haya identificado en el diagnóstico, cuáles son los servicios ecosistémicos prioritarios que se hayan identificado, y cuáles son las actividades que ya existen y cuáles son las necesidades también que se han identificado en la caracterización de los contribuyentes. Entonces, en general, es como que el plan de intervenciones recoge un poco de cada una de las herramientas que anteriormente se ha estado utilizando para poderlas plasmar en un proyecto. Entonces, lo que hace este plan de intervenciones es dividirlo en 3 componentes principales. Uno que va directamente concentrado hacia la conservación y recuperación de la cuenca como tal y por lo tanto del servicio ecosistémico hídrico. El otro componente que va direccionado hacia las capacidades para lograr la sostenibilidad. Y por último, el tercer componente, que es un poco como los ojos del proyecto, es el que genera la información para los servicios ecosistémicos, ¿no? Que es el monitoreo prácticamente. Entonces, el primer componente es básicamente la oferta que te da la cuenca. El segundo componente va hacia la demanda o hacia los que demandan de la cuenca, ¿no? Entonces, resuelve un poco ese problema de que actualmente las comunidades
por diversos cambios en la zona, comienzan a intervenir dentro de las cuencas y entonces esto hace que comiencen a degradar las cuencas. Y eso aún más aumentándole todo el tema de cambio climático y los riesgos de desastre, ¿no? Entonces, ya con este tipo de intervenciones o con estos tipos de planes que se están planteando, la idea es poder justamente intervenir en las capacidades de estas comunidades para que ellos no tengan la necesidad de degradar el ecosistema y por otro lado hacer ese acuerdo, ¿no? Bueno, entonces nosotros con el proyecto ayudamos a mejorar y a buscar la sostenibilidad de estas comunidades, pero ellos también se tienen que comprometer al tema de conservación y recuperación de estas zonas degradadas, ¿no? Y con el servicio de la generación de información es lo que nosotros buscamos un poco conocer el impacto de estos servicios o de estas actividades dentro de estos proyectos. Entonces, luego de estos planes, lo que hacemos es identificarlo dentro ya de la zona donde realmente se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el componente 1, normalmente esto se da en la cabecera de cuenca, en la zona de carga hídrica, que es el tema de conservación. Luego la eficiente generación de información de servicios, que debería ser el monitoreo. Esto obviamente tiene que ser luego de cada actividad. Y por último, el componente 3, o el otro componente, que es ya el tema de capacidades, ¿no? Puede ser en capacitación, puede ser directamente sobre alguna actividad de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Esto va a depender mucho, como les digo, de acuerdo a cada realidad de cada terreno. Entonces, al final lo que nosotros buscamos es que dentro de los planes de intervenciones, nosotros vamos a identificar actividades que ya se estén dando dentro del territorio, cambios de uso de suelo que estén afectando a los servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, lo que buscaríamos es que estos cambios de uso de suelo dejen de tener un impacto negativo, o por lo menos minorizarlos, y para luego estos se vean reflejados en la mejora del servicio ecosistémico hídrico que nosotros hayamos identificado en el diagnóstico hidrológico rápido, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos es un poco nosotros cómo estamos trabajando dentro de SONAS, este tema de los mecanismos y por lo tanto cómo todo lo que les explicó un poco Lucho a partir de la hidrología, cómo eso se ha ido decantando en estas herramientas. El paso siguiente ya es cómo nosotros podemos medir o podemos conseguir información de todo lo que les hablé anteriormente, ¿no? Porque, como les dije, el diagnóstico de una u otra manera utiliza datos que ya existen, utiliza un poco la percepción del especialista, el conocimiento que pueda tener el especialista del terreno y el conocimiento de la población dentro del terreno para hacer un diagnóstico que, como su nombre lo dice, es rápido, no dura más de 1 o 2 meses, y que te da una mirada de la cuenca y de lo que está pasando dentro de la cuenca, para luego tener este plan de intervenciones. Pero también nosotros tenemos que tener una certeza de que efectivamente las actividades que se están realizando dentro de la cuenca y que queremos realizar dentro de la cuenca, y más aún cuando hablamos de una empresa de agua potable que va a comenzar a invertir en mejorar los servicios ecosistémicos hídricos para que ellos puedan tener una mejora en el servicio, tenemos que tener información que nos ayude a conocer cuál debería, o cuánto es ese impacto, cuánto es esa mejora, o en todo caso, si es que realmente estas actividades no están realizando ningún impacto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es el monitoreo hidrológico. Y aquí yo quería lanzar una pregunta para todos los que están dentro del webinar, es saber quiénes tienen experiencia un poco con los sistemas de monitoreo hidrológico, un poco qué tipos de actividades o de equipos han utilizado, si es que alguna vez han visto, y si es que conocen experiencias de monitoreo hidrológico, principalmente en las zonas andinas, ¿no? Y que evalúen este tipo de actividades. Entonces, por favor, los que tengan un poco de experiencia, puedan levantar la mano dentro de la aplicación del webinar, y ahí Tamara un poco me va a ayudar a verificar quiénes están levantando la mano.
Gracias, Junior. Aquí estamos viendo que empieza un poco la votación. Tenemos a Juan Esteban González. A ver, vamos a ver quién más. Algunos parece que, a ver, estamos viendo, la consulta, repitamos, la consulta de Junior es ¿quién tiene experiencia realizando trabajo de monitoreo hidrológico en las cuencas altoandinas o en las cuencas andinas, ¿no? En los Andes. Entonces veamos, gracias Juan Esteban por contestar. Vamos viendo quién más. Obviamente nuestro compañero Jean-Philippe Creff, él está en Haití, entonces no tendrá experiencia altoandina. Gustavo Huera nos ha enviado una pregunta, Junior, comentando que no te escucha muy bien, entonces si puedes revisar, Junior, el audio, a veces está con un pequeño eco. Y me parece que Vielka también tiene experiencia en monitoreo, ¿no? Esto, esto es porque la conocemos, porque ahorita lo que estamos viendo es que solamente Juan Esteban ha alzado la mano, pero bueno, pues nos da un pequeño índice sí, ya ves, Vielka ya alzó la mano también, gracias Vielka. Y así vamos viendo un poco quiénes van respondiendo. Pero adelante, continuemos un poco con la conversación. Gracias, Junior. Ok. Bueno, entonces la idea un poco de la pregunta era para ver hasta dónde podríamos andar más en el tema y ver un poco, detallarnos y quedarnos en ese tema, ¿no? Entonces, ahora paso a explicar cuál es la visión de SUNAS a partir de esta generación de información, que es como nosotros le llamamos, a todo el proceso de monitoreo hidrológico dentro de la institución, ¿no? Porque efectivamente, SUNAS, al ser una entidad que básicamente lo que hace es supervisar y regular a todas las empresas de agua potable, a veces es un poco complicado entender por qué se mete estos temas de monitoreo hidrológico principalmente. O sea, hace el tema de monitoreo de las empresas, hace el benchmarking y otras actividades, pero también nosotros tenemos que comenzar a ver, al tomar en cuenta este tema de comenzar a ver ya la fuente de agua como un proceso dentro de la cadena productiva, tenemos que comenzar a asegurar que efectivamente las actividades, todo el desarrollo todo el tema que se está planteando dentro de este tema, eh, efectivamente genere un impacto positivo hacia las empresas de agua potable. Entonces es por eso que nosotros comenzamos a ver ese tema de generar información dentro de la institución, ¿no? Entonces, esta generación de información lo que busca es un poco, en un inicio, caracterizar la dinámica de los ecosistemas dentro de las cuencas y de los servicios ecosistémicos hídricos, que es algo que no se toca muy a profundidad y que no existe demasiada bibliografía, por lo menos en estos casos. Pero eso es algo mucho más común y algo que sí podemos encontrar información. Pero más complicado aún es el de cuantificar los beneficios de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Es entonces por eso que nosotros necesitamos generar esta información para que luego, al momento de tomar las decisiones, estas sean tomadas en base a información que ya existe, en base a no solo modelos, que muchas veces incluso no son los adecuados para cada realidad y cada zona, sino más bien en base a información que podamos generar dentro de la web. Entonces, nosotros, ¿cuál es el enfoque metodológico que estamos utilizando? Y ya creo que se ha tocado este tema muchas veces y varias veces dentro de los webinars pasados que hemos tenido con varios de nuestros compañeros, es el tema de las cuencas PACS, ¿no? Que es una de las tantas metodologías que se podrían utilizar para realizar el monitoreo. Sin embargo, para nosotros hemos visto que esta es la que más se podría adecuar a poder medir los objetivos que tenemos dentro de la institución. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos una línea base, que es con la cual se inicia, ¿no?, el monitoreo, y luego se hace un control de intervenciones. Pero si nosotros esto lo hacemos
en una sola cuenca nos toma demasiado tiempo porque tendríamos que monitorear la línea base, es decir, cómo se comporta en el estado actual la cuenca, hacerle algún tipo de intervención a esa misma cuenca y luego comenzar a monitorear qué ha pasado con esa cuenca al realizar la intervención. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos puede tomar 5, 6, 7, 8, 10 años, dependiendo de la intervención, dependiendo del tamaño de la cuenca, etc. Entonces, para minorizar un poco eso, nosotros utilizamos el tema de las cuencas pares. Es decir, identificamos una cuenca par, una cuenca, identificamos dos cuencas. Una cuenca que se encuentre en un estado natural dentro de la zona, que posiblemente esté degradada o no, y otra cuenca similar a esa, pero sin embargo que solamente tenga la intervención que nosotros queremos medir. Entonces, con eso ya nosotros acortamos un poco el tiempo, ya no tenemos que realizar la medición en un largo tiempo, sino más bien la podemos realizar al mismo tiempo, y eso te reduce el tiempo de monitoreo a 2 o 3 años, dependiendo, como digo, del caso, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros ya podamos tener información base para tomar estas decisiones y podamos conocer en un tiempo no tan largo cuál sería el posible efecto. Obviamente, como todos sabemos, el tener dos cuencas similares o iguales es casi imposible, ¿no? Pero la idea para esto es por eso no medir cuencas demasiado grandes. Las cuencas que mayormente tenemos bajo esta metodología van desde 1 kilómetro cuadrado hasta 10 kilómetros cuadrados. Que estas puedan estar lo más cercas o juntas posibles. Si están una al lado del otro, sería excelente. Tratar de ver que la geomorfología, la geomorfología sea similar, identificar un poco la existencia de fallas geológicas, porque eso es un proceso que de todas maneras va a afectar a la medición que nosotros podamos realizar. Por ejemplo, si es que una de las cuencas tiene una laguna dentro, lo ideal sería que la otra también, porque como sabemos, estas lagunas cumplen un rol importante de regulación dentro de la cuenca, o en todo caso medirla antes de que llegue a la laguna. Entonces, la idea es que si nosotros identificamos estas dos cuencas, estas dos sean lo más semejante posible, cosa que así nosotros cualquier cambio podamos atribuirlo a la intervención que estamos realizando, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Nosotros comenzamos a monitorear lluvia y caudal, principalmente esas dos variables. Esas son las variables básicas que nos van a ayudar a poder tener una idea. Luego de eso, ya con el tiempo, nosotros podemos hacer más específico en el monitoreo, tal vez comenzar a hacer monitoreo del acuífero, monitoreo de las variables climáticas, no sé. Eso va a depender mucho de los objetivos que tengamos, mucho de las preguntas que debamos responder, mucho del tipo de la zona de donde nos encontremos, ¿no? Pero principalmente lo que nos va a ayudar un poco a tener una idea de cómo se está dando este cambio es a partir de la lluvia y del caudal. La lluvia, porque es el ingreso hacia el sistema, con este monitoreo no vamos a poder conocer qué efectivamente está pasando dentro de la cuenca, pero sí cuánto está saliendo, y para eso nosotros comenzamos a monitorear el caudal. Entonces, nosotros tenemos ingreso, tenemos salida de la cuenca, y ahí ya podemos saber un poco cómo se podría estar dando este cambio dentro de las cuencas, ¿no? Normalmente comparando la cuenca que está en un estado natural o como se encuentra en la zona y la cuenca bajo una intervención. Eso es la metodología que nosotros estamos utilizando y es la que se está usando también en la iniciativa de monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos, que es IMEA, que tiene una red a nivel regional. Entonces, con base a eso, lo que nosotros hemos estado haciendo es ya identificando sitios o pilotos con diferentes escenarios, ¿no? Ya sea en la selva o sea en los Andes, ¿no? Con diferentes tipos de uso o cambio de suelo y con diferentes intervenciones. En algunos casos tenemos monitoreando zonas donde se encuentran, donde están afectados, por ejemplo, en las zonas de Huaraz,
donde existe el sobrepastoreo, entonces está comparando una cuenca que está sobrepastoreada versus una que está creciendo de manera natural bajo cercos, ¿no? Lo mismo se está viendo tal vez en la selva para ver un poco ya el efecto de los sedimentos y comparando tres tipos de cuenca, y así se tiene diversos sitios. Entonces, las acciones que nosotros estamos haciendo para implementar estos sitios es identificando estos sitios pilotos. En el caso de nosotros, que sean las cuencas de aporte para las CPS, diferentes ecosistemas y que cumplan con la metodología de cuencas pares. Esto nos va a permitir un poco caracterizar a los servicios ecosistémicos hídricos. Para eso nosotros definimos qué indicadores podrían ser los adecuados para medir estas características. La forma de monitoreo es a través de sensores. Estos deben ser sensores de monitoreo continuo, por lo tanto son sensores que se encuentran dentro de la cuenca y que van guardando la información dentro de data loggers. Y para esto nosotros tenemos el apoyo de las oficinas desconcentradas de SUNAS, que están actualmente en las 24 regiones del país. Entonces, esto hace que nosotros podamos apoyarnos de ellos, pero como estas intervenciones se dan dentro de las cuencas de aportes de la CPS, también se hace un trabajo conjunto con ellos para que puedan tener, para que puedan ya ir identificando estos temas y al final ellos puedan ser los que realicen el monitoreo a largo plazo, porque al final de cuentas ellos son los que tienen que reportar estos beneficios de las intervenciones, ¿no? Y luego ya como tercer punto es el de caracterizar estos ecosistemas y otras variables, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos identificar, luego de tener varios sitios, cuáles son las principales variables dentro del territorio que nos van a ayudar a identificar cuáles son los servicios ecosistémicos hídricos. Y vamos a poder tener también información en alto grado, a detalle, que nos ayuden a conocer. Entonces, ¿cuáles son los avances que tenemos actualmente bajo esta misma metodología dentro de SUNAS? Uno de los primeros sitios que se han instalado como SUNAS y con la CPS es el sitio de Tarapoto, ¿no? Que es de Mapa San Martín, donde el servicio ecosistémico hídrico que se priorizó dentro del DHR es el control de sedimentos. Por lo tanto, la variable monitoreada es la turbidez y la precipitación, ¿no? Actualmente estamos viendo con el proyecto de infraestructura natural poder instalar también un sensor de caudal para poder comenzar a medir el caudal. Eso se tiene instalado más o menos de inicios de 2018, perdón, y se ha trabajado conjuntamente con la empresa de agua potable, con el Mapa San Martín, con la oficina desconcentrada, y con los actores que intervienen dentro de la cuenca. Entonces, ya tenemos algunos resultados. Lo interesante de este sitio de monitoreo es que tiene 3 cuencas, una en diferente estado de conservación que la otra. Incluso dentro de una de ellas se realizó el trabajo de construcción de una carretera, y esto hace de que cuando llega el agua hacia la empresa de agua potable, cada una de estas tenga un diferente nivel de turbidez, y eso se pudo constatar con los datos que tenía la empresa de agua. Pero ellos tomaban datos a diferentes horas, con la prueba de jarras, en algunos casos ni siquiera con la prueba de jarras, solamente ya por conocimiento y expertise de los operarios de la planta. Pero ya se tenía una idea de que cuanto más conservada estaba la cuenca, la cantidad de sedimentos era menor. Entonces, por eso se decidió instalar en la cuenca de Cachiyacu, por ahora, solamente un sensor de sedimentos, el cual ya está dando algunos resultados, y en cada cuenca se ha podido instalar un pluviómetro para ver si es que la precipitación tiene algún tipo de variabilidad en estas 3 cuencas, en la misma precipitación, un poco caracterizar a la lluvia dentro de la zona, ¿no? Y también tener la lluvia de interés. Entonces, en base a eso, nosotros hemos podido ir viendo en algunos datos ya previos que efectivamente la lluvia tiene mucha relación con la turbidez, ¿no? Dentro de esta cuenca. Cuando hay lluvias grandes o intensas, la turbidez incrementa inmediatamente.
y mientras que en las lluvias no sean tan fuertes, esto no. Y esto se instaló en la cuenca que no está tan conservada y por lo tanto se ve esta reacción inmediata dentro de la cuenca. Luego estos datos tienen que ser comparados con los datos que toma la empresa de agua potable y para ver un poco cómo estos se relacionan y ya se puede hacer una correlación entre ambos, ¿no? Entonces, eso básicamente en el tema de monitoreo dentro de un ecosistema de selva. El otro caso que tenemos ya es en Huancayo, que es en la zona centro de Perú. En este sitio de monitoreo, el ecosistema principal es la puna húmeda, entonces tiene un régimen, una estacionalidad bastante marcada. Existe básicamente la época de estiaje y la época de lluvia. Entonces, el servicio ecosistémico hídrico priorizado es el de regulación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que conocer es cuánto de agua ingresa y cuánto de agua sale, por lo tanto se monitorea caudal y precipitación. El modo que nosotros medimos el caudal es mediante vertederos, ¿no? Usamos vertederos mixtos. Esto nos ayuda a conocer, a poder medir tanto el caudal mínimo como el caudal máximo. El vertedero es la imagen que podemos ver al lado izquierdo de la pantalla. Estos son calibrados bajo una fórmula y el sensor de monitoreo, nosotros tenemos un sensor de presión que está instalado a un costado del vertedero. Entonces lo que hace el sensor es medir la presión del agua y de la atmósfera. Entonces eso te va a dar una altura de agua. Y con el vertedero convertimos esa altura de agua en caudal. Lo mismo el sensor tiene mide la cantidad de presión atmosférica, entonces resta la presión atmosférica de la presión que mide el sensor dentro del agua, eso es lo que te da la altura de agua y luego eso se convierte en caudal mediante la fórmula calidad dentro del vertedero. Este vertedero normalmente es usado para cuencas bastante pequeñas que no excedan el metro cúbico. En la mayoría de casos nuestras cuencas llegan entre 100 litros por segundo, 800 litros por segundo, ha llegado hasta 1,5 metro cúbico y medio por segundo, pero ya estos en cuencas mucho más grandes. Como les mencionaba, la idea de esto es medir en cuencas que puedan ser pequeñas, ¿no? Para poder también tener un poco el manejo dentro de la cuenca y poder saber qué intervenciones se dan, inclusive tener solamente una intervención para nosotros poder medir. La forma como nosotros medimos la precipitación es a través de pluviómetro. Estos pluviómetros tienen un balancín dentro de la cubeta, y lo que hace este balancín está calibrado para que pueda medir 0.2 milímetros de lluvia. Cada vez que mide 0.2, hace un tip, que es como si nosotros le llamamos, es decir, el balancín baja, y esto hace que se registre dentro del data logger. Entonces el data logger registra la hora, la fecha, y te dice el tip, ¿no? Da un tip. Entonces, nosotros ya luego, mediante un procesamiento, lo que hacemos es convertir ese tip a 0.2 milímetros. En este caso, los pluviómetros que nosotros utilizamos tienen están calibrados para esa medición de 0.2 milímetros. Existen otros, nosotros usamos el 11. Existe, por ejemplo, el Davis, que creo que es 0.25. Existen otros a 0.3 o otros a 0.1. Esto va a depender de la marca que nosotros estemos utilizando, ¿no? Entonces, esta información nosotros lo tenemos instalado en la parte alta de la cuenca de aporte para Ciudad Huancayo, monitoreando igual dos cuencas pares, bajo la metodología de cuencas pares. Estas cuencas, cada una tiene un vertedero al final y tienen dos pluviómetros dentro de cada una, ¿no? Una a la parte media-baja de la cuenca y la otra a la parte alta. Como son, en este caso, cuencas bastante pequeñas que no pasa el kilómetro cuadrado, es suficiente dos pluviómetros. Si tuviésemos cuencas un poco más grandes, incluiríamos tal vez 3 pluviómetros para tener un poco monitoreado cómo la lluvia va cambiando por la altitud, ¿no? Entonces sería la parte baja, media y alta. Y el vertedero que siempre va en la parte baja, ¿no? Entonces ya vamos recopilando información, porque igual al caso anterior de Tarapoto, lo que nosotros
en este caso hacemos es comparar la precipitación con el caudal, ver un poco el comportamiento de la cuenca, ver la reacción de la cuenca ante una intensidad o una precipitación fuerte y esta cómo va variando, cómo va aumentando, ¿no? Si el caudal reacciona rápidamente, podríamos decir que posiblemente esta cuenca no esté muy bien conservada y esto hace que no regule efectivamente la cuenca y por lo tanto el efecto es directamente, ¿no? O el otro caso es que la cuenca ya esté saturada, ¿no? Y por lo tanto ya no se esté dando la infiltración dentro de la cuenca, ¿no? O que simplemente esta cuenca no cumple esa función de regulación y no existe. Por eso es bastante importante realizar la caracterización de la cuenca para hacer este tipo de monitoreos, conocer cómo está la cuenca, cómo está la geomorfología, si es que se puede tener un poco más de presupuesto, incluso hacer un análisis hidrológico para ver eh, la geología del lugar y los posibles sitios. Todo esto mucho va a depender del tipo de objetivo que tengamos en el monitoreo, pero las variables principales y básicas que se monitorean es caudal y precipitación. El otro sitio que está instalado también es Ayacucho, está bajo las mismas características que el anterior, ¿no? Y así. Entonces, actualmente, como resultados esperados, es que nosotros ya tengamos 4 sitios con la metodología de cuencas pares monitoreadas, en Junín, Ayacucho, que son Puna Húmeda, en Huánuco, que va a ser bosque andino, y en San Martín, selva alta. Y con esto ya podamos tener una diversidad de ecosistemas que se vienen monitoreando. Esto como SUNAS, como empresas de agua, ¿no? Al final, como todas las empresas de agua van a tener mecanismos dentro de sus estudios tarifarias, van a ser obligadas a tener este tipo de monitoreo y por lo tanto vamos a tener una mayor diversificación y una mayor cantidad de información dentro de los estudios y dentro de cada cuenta, ¿no? Y esto nos va a permitir tener un mejor conocimiento en la caracterización a gran detalle, en la cobertura, la hidrogeología, etcétera, etcétera, y también ahondar en esos temas. Entonces, esta red de monitoreo va a ir creciendo cada vez más a medida que las empresas de agua vayan instalando sus sitios de monitoreo. Actualmente tenemos estas 6 sitios de monitoreo, se tiene ya en Piura, en Lima, en Huamantanga, en Huancavelica, en Huancayo, en San Martín, en Cusco y en Apurímac. Pero esta red de monitoreo en crecimiento está anexada también a una red mucho más grande, que es la IMEA, ¿no? Es la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico en Ecosistemas Andinos, que es básicamente de donde un poco parte este tipo de monitoreo y esta metodología. Entonces, esta red parte desde Venezuela hasta Bolivia. La idea es un poco generar información a partir de toda la región andina, compartir esta información y que esta información pueda llegar a los tomadores de decisiones. Utiliza la metodología de cuencas pares, medición de precipitación y caudal, y además que esta red ayuda un poco a que ya en base a la experiencia de cada uno de los sitios de monitoreo, se pueda ir conociendo cuáles son las debilidades y fortalezas de esta metodología, por ejemplo, en las construcciones de los vertederos, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer, lo mismo en el diseño de monitoreo, etcétera, etcétera, dar la asistencia técnica, ¿no? Actualmente, Verde Viebre es el coordinador de la red y la asistencia técnica está a cargo de Javier Antiporta, y él está trabajando directamente con el que es financiado por USAID. Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con todo el monitoreo y todo lo relacionado. Y ahora, todo lo que les explicaba anteriormente, básicamente es el diseño de mecanismos de retribución por servicio hídrico, cómo nosotros lo hemos planteado dentro de una directiva y cómo es que las EPS tienen que trabajar este tema, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos. Esto tiene que trabajar por las empresas, ser trabajado por las empresas de agua potable. Y el siguiente paso es ya luego cómo este diseño es incorporado en los estudios tarifarios, ¿no? Entonces, una vez que ellos tengan ya su diseño elaborado, estos tienen que ser incluidos en los PMOs
Entonces, estos PMO son presentados por las empresas de agua hacia SUNAS, y luego estos son estudiados por las UNAS para luego hacer el estudio tarifario, ¿no? Entonces ahí se ve efectivamente si es que qué intervenciones pueden ser costeadas por el estudio tarifario o por la tarifa que puedan pagar los usuarios, cuánto de este presupuesto puede ser incluido dentro de esto y cuánto va a ser el porcentaje. Pero es por eso que es muy importante que todo este diseño esté bien planteado, tengan las características necesarias para que se puedan incorporar dentro del diagnóstico que se hace en la resolución tarifaria, ¿no? Y bueno, luego esto ya se pone en el estudio tarifario y esto ya tiene que ser ejecutado por las empresas de agua potable, ¿no? Esto puede ser por las modalidades que les mencioné anteriormente. El primer paso que nosotros siempre planteamos es iniciar con el monitoreo, una vez que ya se tienen todas las cuencas. Así ya se tiene información de línea base, ¿no? Y cuando se va interviniendo ya se puede atender también el conocimiento necesario desde la zona y ver un poco cómo se va dando ese cambio dentro de la zona. Bueno, entonces básicamente eso es un poco la exposición de ahora. La idea era mostrarles, como les mencioné al inicio, cómo a partir de la experiencia en el análisis hidrológico esto ha ido influenciando en las diversas herramientas, cómo esto se aplica dentro de SUNAS y cómo esto luego decanta en una tarifa o en la estructura tarifaria y cómo esto tiene que ser implementado por las empresas de agua potable. Muchas gracias, Junior. Te pongo en silencio. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por esta exposición. Quisiera dar paso directamente a las preguntas. Tenemos algunas. De Santos Chávez Quispe, consulta, ¿cuánto tiempo estimas obtener resultados del rendimiento hídrico en una microcuenca intervenida? Adelante. Bueno, en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, si es que usamos la metodología de cuencas pares, en el primer año ya nosotros podemos ir teniendo una idea de cómo esto se podría comportar, ¿no? Me refiero al primer año hidrológico, es decir, que tengamos que tener bien caracterizado o monitoreado por lo menos en cuencas andinas una época de estiaje y una época de lluvia, ¿no? Y como tenemos la metodología de cuencas pares, ya podríamos monitorear y ver si es que efectivamente existe algún tipo de variación de uno o no. Lo ideal es que en los primeros 3 años ya nosotros podamos tener un resultado un poco más claro de lo que nosotros queramos, de la intervención que nosotros estemos haciendo, ¿no? Esto también va a depender del tipo de intervención, porque si nosotros estamos monitoreando, por ejemplo, una cuenca degradada versus una cuenca conservada con pastos, ¿no? Y recién están recuperando los pastos, estos pastos demoran en crecer entre 2, 3 o 5 años, dependiendo de la zona que estemos. Entonces, esto es el lapso que nosotros vamos a monitorear. Pero ya nosotros en el primer año vamos a poder ver que efectivamente ese cambio de uso del suelo podría dar un impacto positivo dentro del servicio ecosistémico que nosotros estamos monitoreando. Gracias, Junior. Siguiendo un poquito la lógica de las preguntas que realizaron, volvamos al tema de escala, ¿no? El diseño de la propuesta de IMEA, que es un protocolo que ustedes, todos los estudiantes, recibieron en las lecturas, ¿no? Fue el fundamento un poco que poco a poco fundamentó ya lo que se ha podido institucionalizar en el Perú, con este concepto de tratar de focalizar muy claramente dónde se realiza la intervención y en ese sentido poder hacer un monitoreo a una escala de 1 o hasta 10 kilómetros cuadrados, pensando que en ese contexto tú vas a ver la respuesta hídrica. ¿Cómo visualizas tú la discusión para escalas mayores? ¿Qué recomendaciones y cómo responderías para aquellos que están trabajando en sistemas de más envergadura?
Bueno, ya para las escalas de un poco más grande y cuencas mucho más grandes es un poco más complicado, ¿no? Principalmente porque lo que nosotros estamos viendo es tratar de monitorear las intervenciones como tal. Entonces, si nosotros tenemos cuencas demasiado grandes, no vamos a poder ver el efecto de estas intervenciones sobre la cuenca. Tal vez incluso vamos a tener demasiadas variables que no vamos a poder monitorear. Y por ese lado ya necesitaríamos un poco, lo que vamos a poder hacer es más bien sí conocer cómo se comporta la cuenca, ¿no? Porque el tipo de monitoreo sí lo vamos a realizar a cualquier tipo de tamaño de cuenca, ¿no? Existen herramientas que te puedan ayudar a monitorear, existen sensores, ¿no? Sensores de onda que pueden llegar a monitorear ríos mucho más grandes, pero eso te va a ayudar a conocer un poco cómo se comporta la cuenca, qué características tiene, incluso tal vez cuál es el comportamiento del caudal versus la precipitación, etcétera, etcétera. Pero si es que nosotros vamos a querer conocer la intervención, conocer el impacto de las intervenciones, tendríamos que hacer una intervención demasiado grande que pueda afectar o mejorar el cauce normal o el comportamiento normal de la cuenca, ¿no? En este caso es una cuenca demasiado grande. Entonces, lo que yo recomendaría más bien es que podamos buscar monitorear cuencas pequeñas que nos ayuden a conocer estas intervenciones y si quieren luego ya podríamos ir escalando esto mediante algún tipo de modelo, pero con información o con datos en campo de estas intervenciones, ¿no? Podríamos tener 3 cuencas monitoreadas dentro de una misma cuenca grande y esto ya una vez que las tengamos bien caracterizadas, esto ya lo podríamos escalar a una cuenca a la cuenca grande mediante algún tipo de modelo, pero ya este modelo creado a partir de información y no es lo que normalmente se hace, que se coge un modelo de, utilizado en cuencas grandes en otros lugares y se trata de acoplarlo a la realidad. Y aún más, y aún peor con datos o con información escasa o incluso sin datos. Entonces eso hace que nosotros no podamos tener la incertidumbre crezca demasiado dentro de este tipo de análisis, ¿no? Claro, muchas gracias, Junior. Y en ese sentido dijiste la palabra clave priorizar, ¿no? En todo lugar se puede priorizar y un poco ir manejando una curva de aprendizaje, ¿no? Que es lo que este curso verdaderamente está tratando de fomentar para todos los participantes, ¿no? En ese sentido, tenemos participantes que vienen de zonas costeras, ¿no? Algunos quieren que respondas un poco qué tal para los contextos de cuenca baja, ¿no? ¿Qué puedes resaltar ahí y qué recomiendas? Los peruanos, pues tal vez pensarán en costa pacífica, pero tenemos participantes de otras localidades que de pronto están pensando en costa atlántica. Entonces, hablemos un poquito sobre esos contextos. Sí, entiendo que la pregunta sería más hacia las intervenciones que se están dando en esas zonas bajas, ¿verdad? Correcto. Sí, bueno, aquí por ejemplo lo que pasa bastante en Perú es que en la zona costa es donde existe la mayor cantidad de población, ¿no? Y, y por otro lado, dentro de las intervenciones que nosotros hemos identificado, por ejemplo, existe bastante zonas donde se produce la uva en toda la zona costera, ¿no? Entonces, eso hace que la demanda de agua, específicamente para las empresas de agua potable, eh, aumente, ¿no? Pero esta zona costera depende de toda la zona media y alta de la cuenca, que para esa zona no tiene demasiada lluvia. Entonces, al tener el crecimiento poblacional, eh, existe una mayor demanda de agua, pero sin embargo, la oferta de agua no es muy alta. Entonces, eso hace que el contexto realmente sea bastante complicado
Lo que nosotros básicamente estamos haciendo ahí es un poco identificando dónde son las zonas de recarga de los acuíferos de esas zonas, para poder identificar dónde se tienen que hacer las actividades de infiltración de agua, ¿no? Si es que se realiza en la parte media de la cuenca, si es que se realiza en los cauces de la cuenca, o si efectivamente la zona de recarga se da en la parte alta de la cuenca y cómo esto llega hacia la zona baja de la cuenca. Gracias, Junior. En ese sentido, hablan de el monitoreo, ¿no? ¿Cuándo es el momento oportuno para comenzar con el monitoreo? La pregunta enfoca mucho el contexto peruano, pero me parece que es válido para todo el mundo. ¿Cuál es la recomendación y un poco la experiencia que ustedes han vivido del momento oportuno para el arranque del monitoreo? Bueno, nosotros lo que siempre recomendamos es que eso sea el inicio, es más que sea lo primero que se haga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los planes de intervenciones, cuando se plantean los proyectos, normalmente para que las empresas de agua comiencen a invertir en mecanismos, como estos temas son recién incluidos en sus estudios tarifarios, ellos no tienen un fondo para comenzar, o sea, no inician con un fondo para comenzar a intervenir. Entonces, a medida que van cobrando este fondo, van teniendo el porcentaje, es que ellos comienzan a intervenir poco a poco. Entonces, nosotros les decimos, lo primero que tienes que hacer es que como ya dentro de tu plan de intervenciones, dentro de tu diseño, tú ya has identificado la cuenca donde se va a trabajar, lo primero es poner el monitoreo. ¿Por qué? Porque sin embargo, si tú aún no has hecho ningún tipo de intervención, pero ya estás comenzando a monitorear, ya vas a poder tener una línea base, ¿no? Más allá de que si usas o no las cuencas pares. Entonces ya vas a tener primero un conocimiento de cómo se comporta la cuenca, y luego vas a poder tener ya esa línea base. Y una vez que vayas interviniendo, ya vas a poder tener, o vas a poder saber cuál es esa diferencia, ¿no? Entonces eso ya te va permitiendo conocer cuáles podrían ser los impactos que se tienen. Porque imagínense si es que nosotros comenzamos a hacer el monitoreo a la mitad del proyecto o al final del proyecto, no vamos a poder tener indicadores ni vamos a poder tener información necesaria para saber cómo ha sido el comportamiento de la cuenca dentro de estos 5 años. Junior, y en cuanto para empezar a cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, la pregunta del millón de todo el mundo, ¿cuánto es el monto aproximado que se abona para la conservación de una cuenca por usuario? Preguntan, un aproximado. Me parece aquí que tal vez puedes ampliar no solamente, digamos, el monto por usuario, pero pensar un poco en los costos que han encontrado ustedes debe de definirse para las inversiones. Uh-huh. Bueno, más o menos en promedio, si es que analizamos todos, es entre 50 céntimos a un sol, lo que se destina por usuario al tema de conservación. Eso es un promedio, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos dentro de los estudios tarifarios es más que darle un monto específico, es darle un porcentaje. Es decir, de los montos que recauda la EPS, en algunos casos es el 5%, en algunos casos es el 7%. Me parece, por ejemplo, ahora Cusco tiene el 8.9% que destina a la conservación, ¿no? Si eso lo conviertes a cuánto da el usuario, dependiendo del tamaño del tamaño de la empresa de agua potable, esto varía desde 50 céntimos hasta un sol 50 en algunos casos, ¿no? Si sacamos un promedio, quedaría en un sol por usuario. Ahora sí, la pregunta esto es teniendo en cuenta de que la empresa de agua se enfoca mucho en actividad o en intervenciones que le van a dar un mayor beneficio en un inicio. Pero la problemática de la cuenca en la mayoría de los casos es mucho más grande y por eso se hace la conformación de una plataforma
donde se pueda trabajar con todos los actores de la cuenca, y eso incluye también agricultores, que son otros de los usuarios bastante grandes dentro de la cuenca, y minería, de ser el caso, ¿no? Entonces, los diversos actores también se está planteando que ellos puedan comenzar a intervenir y a invertir dentro de las cuencas para solucionar la problemática total de la cuenca, que en muchos casos mucho más grande de lo que pueda dar la empresa de agua potable. Correcto, muchas gracias. La última pregunta precisamente es un comentario diciendo, ¿no?, que en las cuencas analizadas solo están destinadas al uso para empresas de saneamiento o también son utilizadas para otros tipos de actividades productivas, pensando que existen otros actores que participan e interfieren en las cuencas para sus actividades y el desarrollo de estas actividades pueden generar un impacto en los sistemas productivos de agua potable, en la calidad y cantidad de agua. En Chile las cuencas están en su mayor parte complementamente intervenidas y los predios que alimentan dichas cuencas son privados. ¿Crees que sería posible ejecutar esta metodología? Sí, o sea, creo que se parece bastante al caso que nosotros tenemos. Definitivamente dentro de una de las partes importantes del diagnóstico del DHR es justo identificar cuáles son estos actores que intervienen dentro de la cuenca y cuál es el impacto que podrían tener, ¿no? Pero esto obviamente delimitando dentro de la cuenca de aporte o dentro de la cuenca que es prioritaria para la EPS. Pero en muchos casos estas cuencas son bastante grandes, involucra a hidroeléctricas, involucra a agricultores, involucra a otros prestadores, incluso en algunos casos, ¿no? O sea, en la empresa de agua potable, en la mayoría de casos, está en la cuenca baja, existe población por encima de ellos, población que vierte sus aguas residuales a la misma fuente. Entonces, la idea de esto es justamente identificar todos esos temas y ver cómo se puede solucionar a través de las diversas actividades que se puedan desarrollar en estos planes de intervención, ¿no? Correcto. Yo quería agregar una pregunta final de mi parte y es un poco, alguien preguntaba que aclaremos qué es un plan de intervención versus un proyecto de inversión, ¿no? Creo que esto es importante para los no peruanos y también un poco porque los dos conceptos son muy claves desde tu experiencia en el caso peruano. Me parece interesante para los otros contextos donde este tipo de herramientas tienen nombres diferentes. Sí, o sea, normalmente el proyecto de inversión, nosotros aquí en Perú, para realizar cualquier tipo de inversión que tenga fondos del Estado, se tiene que pasar por una serie de pasos, ¿no? Y esto nosotros le llamamos un proyecto de inversión pública. Entonces, estos proyectos tienen una etapa donde se hace primero como un preproyecto, luego de esto se hace un estudio y luego de esto recién sale un proyecto, ¿no? Entonces, y esto este proyecto tiene que tener un objetivo claro y un objetivo específico. En cambio, mientras que el plan de intervenciones es lo que nosotros estamos usando como metodología para poder, como dice el nombre, planificar qué tipo de intervenciones se deben de realizar dentro de la cuenca de aporte y que la empresa de agua potable pueda también priorizar las intervenciones de acuerdo al presupuesto que pueda tener. Porque como conocemos, las cuencas tienen diversas problemáticas, estas pueden tener una problemática mucho más grande que la otra, lo cual implica también mayor cantidad de dinero y no se va a poder resolver toda esa problemática en un solo estudio tarifario, por así decirlo, en una sola inversión. Entonces es por eso que se tiene que crear un plan donde se diga, bueno, primero se en esta zona, con este proyecto de inversión para tal cosa, ¿no? Entonces, el plan de intervenciones se podría decir que recoge los proyectos de intervención dentro de una zona específica.
Correcto. Gracias, Junior. Y tal vez para recalcar, en el caso de otros países, digamos, se pueden presentar proyectos para que el gobierno central o los gobiernos de las provincias o de los estados o departamentos financien este tipo de intervenciones. Lo interesante del caso peruano y ahora Costa Rica, ¿no? Es que vamos a tener recursos desde la tarifa de agua potable que permite fomentar este tipo de intervenciones y además apalancar recursos tanto privados como públicos, ¿no? Entonces, con diferentes esquemas institucionales, como son los fondos de agua, se puede ya combinar estas, hacer canasta de recursos y poder tomar unas medidas, digamos, de mayor alcance. Y yo creo que, pero el mensaje fundamental es que para hacer todas esas cosas, partimos desde la medición, ¿no? Que estemos verdaderamente desde el inicio arrancando con unas medidas, unas intervenciones que sí sean efectivas. Y en ese sentido, pues quiero agradecerle a Junior por esta explicación, invitarles a todos a mirar la documentación que tienen para el módulo 2, aquellos que no pudieron ver el webinar de la semana pasada, porque definitivamente en este módulo tienen ya toda la información fundamental para lanzarse a entender muy bien la hidrología de cualquier lugar y poder medir la efectividad de cualquier intervención. Adelante, Tamara. Gracias, Marta, y gracias, Junior, por esta charla. Creo que han sido muchos elementos y seguramente habrá dudas de parte de nuestros asistentes esta noche. Quiero agradecerles a todos por su participación y comentarles que, recordarles más bien que el envío de la tarea del segundo módulo para aquellos que iniciaron a tiempo el curso es este próximo domingo 6 de octubre. ¿Sí? Y iniciamos el tercer módulo el próximo lunes. A las personas que han ingresado al curso después, les hemos enviado por correo sus fechas, entonces estamos pendientes de que ustedes se igualen de tal manera que podamos continuar al mismo ritmo que el resto. Con eso me despido de todos esta noche y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Una buena noche, valga la redundancia. Hasta luego.